Buenas, hoy os vengo a hablar de algo bastante importante, bastante trascendental. Voy a tratar de dar mi respuesta a una pregunta que ha inquietado a la humanidad desde hace siglos. Prácticamente desde los tiempos de los antiguos filósofos griegos esta pregunta ha estado en la mente, en las cabezas de la gente y puede que desde la paleontología, como desde otros ámbitos, se le pueda dar una respuesta. Preparaos porque puede que esta respuesta os cambie la vida para siempre o puede que os dé un buen tema de conversación para las mesas de comidas y cenas de estas navidades. ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Bueno, si ya habéis acabado de reíros, os he dado unos segundos, pues vamos a abordar el tema porque el tema se las trae y da juego para hablar de muchísimas cosas. Este dilema, el de qué fue primero, el huevo o la gallina, es un razonamiento bastante típico circular de estos que parece que no tengan respuesta como tal. Es uno de estos razonamientos en los que parece que no llegas a ninguna parte porque evidentemente la gallina pone huevos, pero no tienes gallina sin un huevo de la que haya salido. Sin huevo no hay gallina, sin gallina no hay huevo, ¿no? Es esta especie de pregunta sin respuesta. Y ojo, que no exageraba, porque cuando he dicho que esto estaba en las mentes de las personas desde la antigua Grecia, desde los filósofos clásicos, no estaba exagerando. Palabrita. Y es que la cosa viene de atrás en el tiempo. El mismísimo Aristóteles, os lo podéis imaginar allí con el resto de filósofos y con sus alumnos, pensando cosas sobre la vida, el universo, la naturaleza, pues esta pregunta ya estaba en la cabecita de Aristóteles y sus colegas. Aristóteles, de hecho, lo abordaba desde su razonamiento, según lo cual siempre va primero lo que es completo y lo que es potencial, lo que aún no acaba de ser, todo lo que puede ser no es tan importante y por lo tanto no puede ir antes. De manera que para él siempre antes estaría la gallina, porque el huevo es una gallina en potencia. El huevo para él no es algo completo, es el germen de lo que será la gallina. Y por lo tanto para él la gallina iba antes. A mí personalmente me da un poco de incluso risa imaginarme a todos los filósofos allí sentados con sus peplos, con sus túnicas allí divagando acerca de el huevo y la gallina. Me fascina. Sobre este dilema, sobre este tema tan, no sé si llamarlo polémico, han opinado también otros filósofos y también algunos científicos. Filósofos como Plutarco, científicos como el mismísimo Stephen Hawking. En serio. Puede que suene a chiste esto del huevo y la gallina, pero para los filósofos no es una frivolidad, ¿eh? Es un planteamiento real acerca del origen de las cosas, acerca de qué va primero, acerca de lo que es cíclico. La propia vida, la existencia, es un ejemplo. Una metáfora. Pero ¿qué pasa? Que mucha gente lo ha abordado desde un punto de vista literal, como de hecho veréis que me dispongo a hacer yo mismo en este vídeo. Hay que situar en contexto esta pregunta. Y esta pregunta como tal de qué fue primero, el huevo o la gallina, solo tiene sentido como pregunta realista, como pregunta sobre los propios objetos y animales, desde una perspectiva de un pensamiento fijista. El fijismo, esta corriente de pensamiento, establece que los animales, así como toda la naturaleza y todos los procesos naturales, han sido siempre como son ahora y no han cambiado a lo largo de miles de años. Desde su origen. Y cuando se refieren a origen, los fijistas vienen a querer decir creación. Sí, esto huele a creacionismo que tumba para atrás. Porque claro, durante siglos, pues imperó este pensamiento acerca de que todo se había creado por un dios o por varios dioses, que hubo un momento en el que el mundo como tal, la creación, fue, valga la redundancia, creada, y desde entonces pues todo bien, todo ok, todo igual. Y claro, durante siglos y siglos, el propio pensamiento naturalista, la propia historia natural, pues creció en un caldo de cultivo, en una sociedad que era muy religiosa, que era muy creyente, que consideraban las sagradas escrituras como verdad absoluta acerca del origen de todo, y no se planteaban que las cosas fueran a ser diferentes. Porque encima, bajo el punto de vista de una vida humana que es bastante corta, las cosas no cambian mucho. Suceden las estaciones, hay como mucho épocas de sequía, alguna inundación, pero la cosa no es que cambia mucho, así a escala de vida humana. Según esta corriente de pensamiento, pues las especies no cambian. Y aunque ahora mismo, con todos los avances en conocimiento científico que tenemos, pueda parecernos de risa, ojo, que de risa nada. Esta gente se lo tomaba, y algunos aún se lo toman muy en serio. No nos lo tenemos que tomar a broma del todo por dos razones, ¿vale? Primero,
Durante mucho tiempo, los propios científicos habían nacido, crecido y pensado y elaborado sus teorías en una sociedad totalmente fijista, en una sociedad religiosa y creacionista. Hasta la aparición y auge del pensamiento evolucionista, todos los científicos eran fijistas. El propio Linneo, padre de la taxonomía y padre de nuestra clasificación binomial de todas las especies, era fijista, y de hecho, esta clasificación que creó él con un nombre binomial, con género y especie, familias, esta manera de ordenar a los seres vivos tiene sentido cuando la intentas aplicar a una naturaleza perfectamente ordenada con todo en su sitio y que no cambia. Todo está en el cajoncito al que le pertenece. Ojo que incluso el mismísimo padre de la paleontología, el gran influencer de la paleontología de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, Georges Cuvier, también era fijista. De hecho, él estudió el registro fósil, vio que había cambios de faunas y elaboró su teoría de las extinciones. Fue el primero que habló del concepto de extinción para explicar estos cambios de fauna. Porque claro, si los animales, si la fauna, si la naturaleza no cambiaba como tal, las especies estaban siempre iguales, según se pensaba entonces, tenía que haber algún proceso que había eliminado unas especies para que solo quedaran otras. Y de ahí elaboró su teoría de extinciones catastróficas, según la cual había una serie de eventos catastróficos que acababan con la fauna y la flora de un lugar y pues la vida que había en otro lugar como que repoblaba estas zonas. Y pues en una época del pasado habían abundado un tipo de animales y luego habían abundado otros. Pero siempre habían estado las mismas especies y como mucho habían desaparecido algunas de ellas. Pero las que quedaban ya habían estado desde el principio. En principio, según él pensaba, no había habido cambio ninguno en estas especies. No cambiaban, eran las mismas. Y en segundo lugar, ojito, que aún hay mucha gente que defiende el fijismo, aún hay muchas corrientes creacionistas, incluso aún hay supuestamente científicos que se agarran a esto como un clavo ardiendo porque tienen una creencia, tienen una fe que choca de frente, choca de pleno con el pensamiento evolucionista, a pesar de que este esté sustentado en muchísima evidencia. Entonces, de acuerdo a las ideas fijistas y por lo tanto creacionistas, cogen el libro del Génesis, se lo leen y allí pone pues que Dios creó a las aves. No pone que creara huevos y de los huevos nacieran las aves. Así que para los creacionistas y fijistas, primero fue la gallina, pues que Dios o el dios de turno creó, y la gallina pues un día pues se puso a poner huevos y de ahí salieron pollitos. Y así lo solucionan, y se quedan tan panchos. Ojo que ya en la antigüedad había ideas que se oponían a este fijismo. Ya desde la antigua Grecia también, esta gente con sus peplos, sus túnicas, que le daban tanto al coco, ya había gente que pensaba que las especies podían haber cambiado. Había un pensamiento que podemos llamar transformista, de transformación de las especies, que era incipiente, estaba ahí, pero que no llegaba a ningún lugar, no llegaba a buen cauce, pues porque se vivía en sociedades muy religiosas, sociedades muy supersticiosas, sociedades donde la mención a sus dioses y a sus procesos de creación pues era como trending topic, era lo normal, de manera que si hablabas de una cosa que no tenía nada que ver con eso, eras un poco raro. En el siglo XVIII como tal ya aparece una corriente de pensamiento transformista fuerte. De verdad. Ya había una serie de naturalistas que abordaban este tema en sus trabajos, en sus publicaciones, en sus disertaciones. Por ejemplo, Georges-Louis Leclerc, conde de Buffon, de hecho nos solemos referir a él como Buffon a secas, y no es el futbolista, este no es Georges Leclerc. Este naturalista proponía que las especies, las variedades de especies que observamos hoy en día, eran variedades procedentes de una especie anterior, no tan adaptada a digamos, cada ambiente. Ojo, siglo XVIII. Incluso, ojito, a finales del siglo XVIII, Erasmus Darwin, abuelo de Charles Darwin, ya propuso que todos los animales de sangre caliente debían proceder de lo que él llamaba un mismo filamento viviente. Un concepto un poco raro, pero era el siglo XVIII. La gente hablaba de otra manera. Ya fue con Alfred Russel Wallace y Charles Darwin que la teoría como tal de la evolución por selección natural y las ideas evolucionistas se establecieron, se popularizaron y la cosa cambió para siempre. Ya no como algo filosofado, sino algo ya con evidencias, con observaciones directas sobre los animales y plantas vivos y también con observaciones del registro fósil. Observaciones, evidencias, cosas constatadas. Ojo, cuando en ciencia hablamos de teorías científicas, no estamos hablando de teorías en plan estoy en la peluquería o estoy yendo a por el pan y yo tengo la teoría de que fulanito ha hecho tal, yo tengo la teoría de que esto es así, yo tengo la teoría de que menganito ha hecho otra cosa. No estamos hablando de esas teorizaciones que hacemos con el café en la mano. No. Cuando te pones a opinar acerca de que tú tienes la teoría de que en tu serie favorita va a ganar tal personaje o tal personaje va a morir, esos son teorías
con minúscula, por así llamarlas. Pero no son teorías científicas. ¿Qué narices es una teoría científica? Una teoría científica necesita de datos observables, observaciones reales, datos cuantificables y leyes que relacionen estas observaciones. O sea que tiene que ajustarse a datos empíricos y tiene que incluir procesos para explicar estos datos. Entonces, cuando hablamos de la evolución como tal es un hecho contrastadísimo por muchísimas evidencias reales, tanto de animales, plantas, microorganismos, tanto de seres vivos en general, vivos, como gracias a muchas evidencias de registro fósil. La evolución como tal es un hecho impepinable. Lo que solemos mencionar como teoría es la teoría de evolución por selección natural. Es una teoría basada en datos y en observaciones con leyes que pretenden explicar cómo ocurre. No es opinable. Está basado en datos. Lo que es la propuesta son los procesos. Entonces, en un marco evolucionista, sabiendo que las especies cambian a lo largo del tiempo, podemos plantearnos la pregunta: ¿qué fue antes? ¿El huevo o la gallina? O sea, ¿qué aparece antes? Las gallinas y los gallos que tenemos en nuestras granjas, en nuestros corrales, pertenecen a la especie Gallus gallus. Concretamente, las que tenemos en los corrales, las gallinas de nuestros corrales, son la subespecie doméstica, Gallus gallus domesticus. Como tal, los gallos y gallinas pertenecen a la familia de los fasiánidos, junto con los pavos, los faisanes, las perdices, y a su vez al orden Galliformes, que igual te suena más por el nombre de gallináceas. Se calcula que el origen de la domesticación de gallinas y gallos ocurrió alrededor de hace 7000 años. De hecho, hay unos primeros restos óseos, restos de huesos de gallus asociados a un yacimiento arqueológico, considerados ya como pollos domésticos, que datan del 5400 a.C., año arriba, año abajo. Y se trata de un yacimiento arqueológico en la provincia de Hebei, en China. Los primeros pollos domésticos. ¿Cómo te quedas? Si nos centramos en el género Gallus, se han descrito hasta 9 especies extintas, siendo la mayoría de ellas pleistocenas, un par pliocenas del periodo anterior, como es el caso de Gallus beremendensis, por ejemplo, o Gallus aesculapi, siendo este el más antiguo y que podemos llegar a remontar a finales del Mioceno. ¿Cómo te quedas? Un gallo de hace entre 7 y 5 millones de años. Su grupo, los fasiánidos, aparece en el registro fósil en el Oligoceno, hace unos 30 millones de años, más o menos. Y ojo que si nos vamos más atrás en el tiempo y un poco más arriba en la clasificación, el gran grupo, el gran orden de los galliformes puede que tenga su origen. Hay formas relacionadas con características en sus huesos, en su anatomía, que se relacionan ya con posibles galliformes de hace 85 millones de años. Ojito que estamos hablando de posibles galliformes, de ancestros de las gallinas, los faisanes y toda esta tropa, de finales del Cretácico, antes de que la mayoría de dinosaurios se extinguieran. Pollos cretácicos. Bueno, pollos. Galliformes. Claro que este registro es un poco más fragmentario, el del Paleoceno y demás ya es más rico. Pues no tenemos tanto registro de posibles galliformes en el Cretácico, pero a verlo, haylo. Más atrás en el tiempo y más arriba en la clasificación nos vamos al origen mismo de las aves, que está a mediados del Jurásico, siendo, como sabéis, parientes muy cercanos del grupo de los deinonychosaurios al que pertenecen los troodóntidos y los dromeosaurios, comúnmente llamados raptores. Ok, así que los galliformes como tal serían de finales del Cretácico, aunque las gallinas, los gallos como tal, ya este género aparece como a partir del Mioceno. Así que lo que podría parecerse mínimamente a una gallina, ya estaríamos metiéndonos en Mioceno para adelante. ¿Y qué hay de los huevos? Bien, los huevos de las gallinas como tal, pues son en general bastante parecidos a los del resto de las aves. Las aves ponen huevos muy diversos en forma, en tamaño y en coloración, pero al final el huevo del ave como tal es bastante parecido. Su exterior es una cáscara dura, una matriz proteica de proteínas con carbonato cálcico, que es lo que le da dureza y consistencia a la cáscara. Y en su interior hay dos partes, la albúmina o clara, muy rica en proteínas para que crezca el pollo en su interior, y el vitelo o yema, que también tiene proteínas, tiene también ácidos grasos, tiene también hidratos de carbono, y es donde como tal se va a desarrollar el embrión si es que este huevo está fecundado. Básicamente los huevos están formados por estas partes envueltas en una serie de membranas, que no vienen al caso. Entonces, si los huevos de las gallinas son bastante parecidas al resto de las aves, va a ser difícil saber cuándo aparecen cáscaras de huevo de gallina en el registro fósil, pero podemos ir hasta atrás, podemos ir atrás en el tiempo para ver dónde aparecen como tal los huevos de aves. Si las aves aparecen a mediados del Jurásico, es posible que ahí aparezcan huevos ya parecidos a huevos de ave actual. Pero una cosa
es teorizar con base a cuando aparecen estos animales, pero otra cosa es encontrar los huevos. ¿Hay huevos fósiles? Los hay. Hay de hecho toda una especialidad en paleontología que es el estudio de los huevos, la paleoología. Y de hecho he de reconocer que yo me he vuelto un poco paleoólogo en los últimos años. Desde que terminé mi tesis empecé a trabajar en histología, básicamente corto laminitas muy delgadas, lonchitas de huesos de dinosaurios, para mirarlos al microscopio. Y mientras estaba en este proceso encontramos un yacimiento que también tiene huevos de dinosaurio. De hecho, os voy a dejar al final un vídeo en el que podéis visitar virtualmente este yacimiento y conocerlo. Y básicamente las cáscaras de los huevos de dinosaurio, de hecho las cáscaras de todos los vertebrados que ponen huevos, se pueden estudiar de una manera muy parecida a la que yo estudio los huesos de dinosaurio, cortando láminas muy delgadas de la cáscara para ver cómo son los cristales de carbonato cálcico. Y gracias a esta estructura de cómo son los cristalitos de carbonato cálcico de las cáscaras de los huevos, podemos identificarlos como pertenecientes a un grupo u a otro. Las cáscaras de huevo típicas de aves son las que llamamos ornitoides y como tal aparecen ya en el Cretácico. Las aves aparecen a mediados del Jurásico, ya tenemos algunas aves muy primitivas de finales del Jurásico, pero el registro de cáscaras de huevo ornitoides de este tipo ya son cretácicas. Huevos de dinosaurios se tienen desde principios del Jurásico, creo recordar, pero cáscaras tipo ave aparecen ya en el Cretácico. Ya tenemos registro fósil de este tipo de cáscaras de huevo. Entonces, para contestar esta pregunta desde el registro fósil, básicamente cáscaras de huevo de ave parecidas a las cáscaras de huevo de gallinas, como muy atrás en el tiempo nos tendríamos que ir a Cretácico. Son huevos muy parecidos a las de las aves actuales, son huevos, por lo tanto, parecidos a remotamente parecidos a los de las gallinas. Pero las gallinas como tal, o mejor dicho, el género Gallus aparece como muy pronto a finales del Mioceno. Básicamente tenemos huevos de aves antes, las gallinas como grupo aparecen a finales del Mioceno, así que según el registro fósil aparecen antes los huevos. Ojo que ya he dicho, huevos de dinosaurio tenemos mucho más antiguos, como tal, los huevos como tal, mínimamente parecidos con su cáscara dura y demás, aparecerían antes. Los huevos tipo ave aparecen durante el Cretácico, las gallinas mucho después. Y esto que parece una chorrada como un piano, pues mira, si te has reído, si te ha permitido aprender algo acerca de evolucionismo y fijismo, si te ha permitido aprender algo de evolución y de registro fósil, pues eso que me llevo. Y hasta aquí este vídeo. Y nada, espero que te haya gustado. Si te ha gustado, si te has echado unos jajas, unas risas, pues puedes compartirlo con la gente a la que le pueda gustar. Y eso, como mínimo espero que te dé tema de conversación para estas navidades. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. You didn't say the magic word.